El Monte de los Olivos, la línea que separa el desierto de la ciudad, la vida de la muerte. Según las Escrituras, la salvación surgirá de aquí. Para llegar a Jerusalén, el rey David y Jesús atravesaron el desierto y subieron al Monte de los Olivos. Desde aquí, el Mesías llegará a los hombres. Este es el lugar donde se iniciará el fin de los tiempos. El cielo y la tierra se encuentran aquí, la Jerusalén celestial y la terrenal. Aquí a 826 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí vemos el desierto y también Jerusalén. Aquí vino el profeta Ezequiel y anunció: el Espíritu de Dios se levantará aquí para ver si el pueblo peca. Si así es, el Espíritu de Dios regresará a la ciudad. Si no, irá al desierto. Este es el sitio de la incertidumbre y el contacto. El Cerro del Mesías. Los judíos están todavía a la espera del Redentor y saben que vendrá de aquí. Para los cristianos, el Mesías ya ha llegado. Entró en Jerusalén tras descender del Monte de los Olivos. Aquí, en Betfagé, comenzó el trayecto de Jesús hacia la ciudad. En este lugar se encuentra hoy una pequeña comunidad católica que celebra el Domingo de Ramos. Giovanni Anbar también vive aquí con su familia. El centro de la comunidad es la pequeña iglesia franciscana que se levanta en este lugar especial. Este es el lugar del que Jesús partió a lomo de burro y aquí comienza la procesión del Domingo de Ramos. No solo esta comunidad lo cree así, sino todos los cristianos. Para todos los cristianos, este es el lugar desde el cual Jesús comenzó su camino a Jerusalén. El ábside también formaba parte de una iglesia levantada por los cruzados en 1170. Lo especial de la iglesia franciscana es que aquí se encuentra la roca desde la cual Jesús montó el burro con el que entró a Jerusalén. Por la tarde, se reúnen frente a la iglesia decenas de miles de devotos de todas las confesiones para participar en la tradicional procesión de Domingo de Ramos, desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad vieja de Jerusalén. Es un espectáculo bullicioso y alegre. Los cristianos de todo el mundo traen sus canciones y sus plegarias. Y los niños musulmanes que viven en el Monte de los Olivos miran expectantes. Giovanni participa todos los años. Cuando éramos niños, también era muy importante para nosotros porque siempre participábamos de la procesión. Ahora hago lo mismo con mis hijos. No es solo una cuestión de fe, sino que también es una cuestión de tradición. Esta procesión, que revive un pasaje de las Escrituras, es una gran fiesta. En el Evangelio de Mateo se dice: digan a la hija de Sión,
mira que tu rey viene a ti. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, hosana en lo más alto de los cielos. Y así continúa, pasando por el cementerio judío y bajando hacia la ciudad vieja. El cementerio judío y sus 150.000 sepulturas caracterizan la imagen imponente del Monte de los Olivos. Los judíos entierran a sus muertos aquí desde la época del rey David hasta la actualidad, ya que aquí los muertos yacen justo enfrente del monte del templo, el centro de su fe, y aquí esperan la llegada del Mesías, puesto que estos muertos serán los primeros en resucitar. Hay una vieja leyenda que dice: cuando llegue el Mesías, todos los judíos, los de Auschwitz y Treblinka, los del gran cementerio de Praga, los judíos de Persia y los demás se levantarán de sus tumbas y llegarán a Jerusalén rodando por túneles subterráneos. Pero si yacemos en este cementerio, tendremos un camino corto, y el Gilgul, este rodar de las almas, no será tan fatigoso. Detrás de esta creencia popular hay un motivo espiritual. Vendrá el día en que la muerte desaparecerá para siempre, y los del monte del templo estaremos más cerca. Por ese motivo, muchos rabinos famosos están enterrados aquí. Pero no solo los judíos devotos quieren que esta sea su última morada. Aquí se encuentran el ex primer ministro de Israel, Menachem Begin, Eliezer Ben Yehuda, el propulsor del hebreo moderno, el premio Nobel de Literatura Shmuel Yosef Agnon y muchos otros. Juntos miran hacia el monte del templo y esperan el día de la redención. A pocos metros del cementerio judío se encuentra el convento de Nuestra Señora del Monte Calvario. Aquí se nos revela un mundo completamente distinto. En la abadía viven 11 monjas. Desde el punto de vista económico, son totalmente independientes. Viven de lo que producen, venden estatuas hechas a mano y alquilan habitaciones a los peregrinos. En el convento nos encontramos con la hermana Gabriele. Es de Stuttgart y el camino a la vida monacal benedictina fue para ella algo predestinado. Aquí comencé mi estudio de teología y la pregunta siempre estuvo presente hasta que vine por primera vez al convento benedictino y experimenté la liturgia. En ese momento supe que este era mi lugar. Como dice San Benito, ora et labora, es decir, que el día está estructurado a partir de ambos elementos. A eso se le sumó el entusiasmo por este país o el amor por esta región. Entonces, conocí el ala este del convento en el Monte de los Olivos y me quedó claro. Yo me quedaré aquí. Sí. Las hermanas oran como mínimo 6 veces al día. Además de las laudes, la celebración de la Eucaristía, la oración del mediodía, las vísperas y las completas, la pequeña capilla rara vez está vacía. Dentro de 2 años, la hermana Gabriele hará su juramento de por vida y entonces verterá para siempre sus plegarias sobre la faz de Jerusalén.
Algunas personas dicen que en Jerusalén no se puede respirar porque el aire está tan atiborrado de plegarias. Cuanto más tiempo uno vive aquí, o cuanto más tiempo yo paso aquí, más me doy cuenta de que esta es la ciudad sagrada, la Tierra Santa. Al principio no me gustaba mucho esa expresión, pero uno se da cuenta a pesar de la discordia que hay aquí y a pesar de todos los conflictos y tensiones que se sienten en la ciudad y en el país. Con la Madre Superiora en la terraza de la abadía. Desde aquí se puede apreciar la vista panorámica del monte del Templo y de Jerusalén. ¿Es esta ciudad de los cristianos, de los judíos? ¿Es de los musulmanes? Es una pregunta que uno preferiría no tener que responder porque ni bien uno intenta responderla de una manera no muy espiritual y dice, ¿le pertenece a Dios? Eso es típico de este país, que uno aborda inmediatamente el terreno de lo político. Es decir, con cada pregunta, uno termina hablando de política. Prefiero no responder. Es interesante cuando hablamos de la muerte en relación con los cementerios. A menudo digo que frente a nosotras se encuentra el inmenso cementerio judío. Allí atrás está el gran cementerio musulmán. Hay lugar para todos. Creo que si reflexionáramos un poco, podríamos convivir sin problemas. La Madre Superiora dice que se podría convivir. Aquí, en el Monte de los Olivos, hay judíos ortodoxos y muchos religiosos cristianos. Sin embargo, la vida cotidiana en el Monte de los Olivos está caracterizada exclusivamente por el carácter árabe. Es decir, la vida se entiende como un río largo que fluye lentamente y al que nadie se opone, como en esta cafetería. ¿Por qué fumas, narguilé? Me divierte. Cuando uno la fuma, se alegra, se relaja. Uno viene a fumar narguile, bebe un café y regresa a casa. ¿Vienes todos los días? Sí. Fumo narguile desde hace 20 años. ¿Vienes siempre a esta cafetería? Sí. Vengo por la mañana y por la tarde. En casa también fumo narguile. ¿Cómo es la vida en el Monte de los Olivos? Gracias a Dios, buena, muy buena y relajada. ¿Hay algún tipo de problemas? No. ¿Hay problemas políticos? No. Yo tengo 74 años y no hago ningún tipo de problemas. No me refiero a ti. ¿La vida es buena? Sí, la vida es muy buena, gracias a Dios. Somos felices. La vida es un río manso. Uno aguarda el momento de la oración o simplemente va a la peluquería a cortarse el cabello o a afeitarse. Khalil Abu al-Hawa hace este trabajo desde hace décadas. Hace 53 años que vives en el Monte de los Olivos. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Mejor que antes? La vida aquí es como siempre. Bueno, hoy es un poco mejor. Mucho mejor. ¿Qué quieres decir con eso? La vida es distinta. Ahora viven aquí demasiadas personas. Antes vivían menos de 3.000. Ahora hay más de 20.000, 30.000. Antes había solo 2 peluquerías, ahora hay 4 o 5. La ciudad crece y evoluciona. De pronto comenzó esta moda y los jóvenes comenzaron a copiar el estilo occidental. Pedían el estilo maxi, el estilo francés. Querían peinados hechos con secador, gel para el cabello y esas cosas. Antes se veían muchos hombres con bigote. Sí, como los sirios. Se retorcían y se aplastaban el bigote. Esa época ya pasó.
Sí, los jóvenes de hoy no llevan bigote. Nada más algún que otro viejo, como nosotros. Ya nadie lleva bigote. ¿Y por qué cree usted que lo necesitan? Para subrayar su virilidad. Sin bigote uno no se sentía como un verdadero hombre. Ahora se cortan el cabello, se afeitan por completo y todo les da igual. Mientras que en la ladera oeste se encuentran el cementerio judío y muchas iglesias, en la ladera este del Monte de los Olivos tiene lugar la vida árabe. Y en el medio está el albergue de Ibrahim. Este es Ibrahim. Tiene casi 70 años y su albergue para jóvenes del mundo entero es famoso. La comida y el alojamiento son prácticamente gratuitos. Ibrahim prepara un típico desayuno árabe. Además de japoneses y neozelandeses, también se hospeda una suiza. Para ella, Jerusalén es una verdadera aventura. Es muy interesante de cualquier manera. Uno se cruza con muchísima gente que tiene un concepto totalmente distinto de la vida, de la gente o de Dios, sobre todo aquí. Es muy interesante. Si uno es un poco abierto, este es el lugar indicado para conocer. Ibrahim considera que su pensión es la continuación de una tradición ancestral. De acuerdo a la ley de los beduinos, durante los primeros 3 días no le preguntas a tu huésped cómo se llama ni quién es. Recién después puedes preguntarle qué quiere y en qué puedes ayudarlo. Durante los primeros 3 días no dejo siquiera que los huéspedes laven los platos. Después sí, esta hospitalidad está muy arraigada en mí. Después del desayuno, los viajeros se sientan gustosos en el tejado. La vista del Monte de los Olivos al otro lado del desierto es maravillosa. El paisaje bíblico invita a reflexionar acerca de lo que cada uno busca en la vida. Tal vez la sensación de satisfacción. La sensación de que la vida tiene un sentido. La idea de un objetivo conceptual que nos dé la sensación de que no estamos aquí en vano. O tal vez la idea de que uno está aquí. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay aquí? Uno se interna en algo muy profundo, muy filosófico. Alguien que encontró la satisfacción es Jesús. Sí, este hombre se cree Jesús. Dice que es un descendiente de la casa de David. En los círculos médicos, este tipo de ilusiones son conocidas bajo el nombre del síndrome de Jerusalén. Afecta a devotos de todas las religiones que vienen a Jerusalén y de repente creen estar invadidos por el Espíritu Divino. Se identifican con Jesús, el Mesías, con el rey David, con Moisés. Se pasean por la ciudad disfrazados o se alojan en una clínica habilitada para estos casos específicos. ¿El burro también será un descendiente directo del que cargó a Jesús en su entrada a Jerusalén? Sea como sea, Ibrahim y sus jóvenes huéspedes se divierten. No es fácil llevar una vida totalmente normal en una montaña que es sagrada para la gente del mundo entero. En el siglo XIX, el cristianismo redescubrió el Monte de los Olivos. Se refaccionaron iglesias y se construyeron nuevas, como la iglesia ortodoxa rusa de María Magdalena, con las típicas cúpulas bulbosas doradas, o la iglesia del Dominus Flevit, concebida con forma de lágrima y construida en el supuesto lugar donde Jesús lloró. La iglesia mira al oeste en dirección al Santo Sepulcro, que se encuentra al otro lado del monte del templo. También está la Basílica de Getsemaní. Se encuentra en un lugar muy especial, al lado del Huerto de los Olivos. Los olivos que crecen en el jardín de Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, tienen más de 2000 años.
son mudos testigos de la última noche de Jesús antes de su crucifixión. Estos árboles recuerdan de dónde proviene el nombre de este jardín, Getsemaní. Gat Shemanim, en hebreo, significa prensa de aceite. Antiguamente, el monte entero estaba cubierto de olivos. Antiguamente, en los tiempos bíblicos. En la cima del monte de los olivos, y bien a la vista de todos, sobresale la iglesia de la Ascensión, obra de la Fundación Augusta Victoria. En 1898, el emperador alemán Guillermo II dio la orden de edificar aquí un centro para los peregrinos alemanes. El complejo alberga también un hospital para refugiados palestinos y lleva el nombre Augusta Victoria, en honor a la emperatriz. Aquí nos encontramos con el pastor Michael Wallraff. Es de Bielefeld y vive en Jerusalén desde hace muchos años. Desempeñarse en esta ciudad es para él el trabajo ideal. Mi mujer cursó sus estudios universitarios aquí. Yo ya había trabajado en el extranjero y pensamos que Jerusalén debía ser el punto culminante para un teólogo. Este es un lugar especial y muy importante. De ahí que sea un gran privilegio poder trabajar aquí. Aun cuando los cristianos conformen una pequeña minoría y las tensiones en Jerusalén se sientan a diario, vivir en el Monte de los Olivos es fantástico. Hoy, el pastor Michael recibe un nuevo miembro en la comunidad de la Iglesia Protestante. Celebrará el bautismo de una niña eslovaca. Eva, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Heredera de la paz del Señor, que Dios te santifique plenamente y que todo tu ser, tu espíritu y tu alma y tu cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama y es Él quien lo hará. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. El motivo principal de la Iglesia es la ascensión de Cristo, de ahí su nombre. Junto a Jesús están Moisés y el profeta Elías, un motivo de glorificación. La Iglesia no está orientada hacia el este. Mira hacia el sur, en dirección a la Capilla de la Ascensión, en el otro extremo del Monte de los Olivos. Ese es el lugar tradicional donde se conmemora la ascensión de Jesucristo. Por eso esta iglesia está orientada en ese sentido. Una vez al año, el día de la ascensión de Jesús, los cristianos celebran allí la misa. La capilla fue transformada en una mezquita por Saladino, pero en la conmemoración se transforma en una iglesia y durante la noche se celebra la misa. Junto a la mezquita se encuentra el lugar desde donde Jesús ascendió a los cielos. El terreno entero de la mezquita está en manos del Islam en calidad de Waqf. Una vez al año les ceden el lugar a los cristianos de todo el mundo, el día de la ascensión de Jesús. Todas las iglesias cristianas rezan frente a este octógono, que data de la época de las cruzadas y que señala el lugar preciso de la ascensión. Según Hechos de los Apóstoles, esto es lo que sucedió. Jesús dijo: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Como en todo, aquí también hay diferencias y jerarquías entre las iglesias. La Iglesia Católica tiene prioridad para ingresar al recinto. Recién después les cede el lugar a las iglesias restantes.
Ahora es el turno del patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, el sitio que conserva la última huella de Jesús, un lugar de suma adoración. Aparentemente, habría otra roca con una segunda huella. Según la leyenda, esa roca se encontraría en la abadía de Westminster de Londres, en el Vaticano o en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del templo. Enfrente del lugar de la ascensión se encuentra un complejo edilicio con una enorme bandera israelí. Para la mayoría de los árabes, esos edificios son una molestia, puesto que aquí se han asentado familias judías que compraron esas casas hace algunos años. En el tejado nos encontramos nuevamente con Hillel, mientras les muestra el Monte de los Olivos a un grupo de estudiantes israelíes. ¿Qué significa este edificio? Representa el regreso de los judíos al Monte de los Olivos. Aquí viven 7 familias. Yo viví aquí durante 4 años y mi primer hijo fue el primer niño judío que nació en el Monte de los Olivos. Para los judíos, el monte fue durante milenios el lugar donde estaba el cementerio, el lugar de la muerte. En cuanto a la seguridad, no siempre es del todo sencillo. Este entorno es un microcosmos de Jerusalén. Aquí están las familias judías. Allí a la derecha viven las monjas benedictinas de Nuestra Señora del Calvario. Y alrededor viven los árabes, y algunos de ellos generan tensiones. Una vez, durante el Shabbat, un grupo de jóvenes árabes nos arrojó piedras. Yo llevaba en brazos a mi hijo, que tenía 6 meses de edad, y me enfurecí. Pero los árabes mayores los reprendieron por eso. Aquí se ve con toda claridad lo estrecha que es la relación entre la política y la fe, entre el presente y el pasado, en el Monte de los Olivos. A menos de 200 metros de la urbanización se encuentran unas de las tumbas más antiguas del cementerio judío. Ninguna tiene menos de 2000 años. Se dice que aquí están enterrados los profetas Ageo, Malaquías y Zacarías. Como Hillel les dijo a las jóvenes, se trata del regreso de los judíos al Monte de los Olivos. Y cuando Hillel y su banda ofrecen en este lugar un concierto con composiciones propias, ellas también están cargadas de temas religiosos e históricos, pues ya el rey David cantaba sus salmos en el Monte de los Olivos, al compás de la lira. Para nosotros, los judíos, este lugar tiene un significado simbólico. Jerónimo de Estridón, el padre de la Iglesia, describe cómo los judíos subían al Monte de los Olivos porque no tenían permitido entrar a Jerusalén. Por entonces, los cristianos los humillan con brutalidad. Vienen aquí en los días de duelo y lloran ante el templo destruido. Cuando el Islam se instala en Jerusalén, regresa la esperanza. A partir de ahora, los judíos pueden vivir nuevamente en Jerusalén, pero todavía hay algunos que perseveran aquí, pues aún no ha llegado la redención absoluta. Justo encima de las tumbas subterráneas, donde Hillel se encuentra en este momento, un grupo de turistas alemanes llega al mirador del Monte de los Olivos para disfrutar la vista panorámica de Jerusalén. La guía alemana recita su discurso por milésima vez. Llegaron a este lugar. El sacerdote llevaba consigo un chivo. Y el día de Yom Kippur
Es el día de la reconciliación entre Dios y los hombres. Al chivo se le impusieron las manos y los pecados del pueblo le fueron transferidos simbólicamente. De esta manera surge el chivo expiatorio. Como nadie quería que el chivo expiatorio regresara a la ciudad cargando todos los pecados, se continuó la procesión para alejarlo de ese lugar. La actual iglesia Dominus Flevit. Una vez que la procesión solemne llegaba con el chivo al otro extremo del Monte de los Olivos, lo liberaban en el desierto. Estas señoras no se interesan en absoluto por el Monte de los Olivos, sino por la fauna de la región. Desde hace tiempo, los camellos son solo una atracción turística. Un árabe contemporáneo tiene un escarabajo. Todos en el Monte de los Olivos conocen este auto y a su conductor. Se trata de Abed Sayed, una leyenda. Rodar un documental sobre el Monte de los Olivos sin él sería impensable. Abed tiene 86 años de edad y todavía trabaja, todos los días. ¿Y de qué trabaja? Cuida una parte importante del cementerio judío. Sí, del judío, no del musulmán. Se ocupa de las tumbas, las mantiene en buen estado, conoce la historia de cada uno de los muertos, conoce a todos los familiares, encuentra cada una de las tumbas cuando alguien viene de visita por primera vez. Comencé a trabajar aquí a los 12 años de edad, es decir, desde 1939, 1940, hasta la guerra de 1948. Luego me marché a Amán y trabajé allí hasta la guerra de los 6 días, en 1967. Por entonces los judíos me ayudaron con la documentación para que pudiera regresar. Entonces les mostré cada una de las tumbas destruidas, porque los jordanos habían construido una carretera que pasaba por el cementerio y llegaba hasta Jericó. Entre las tumbas destrozadas se encontraba también la de la famosa escritora alemana Else Lasker-Schuler. Años después, el jefe de gobierno alemán Helmut Kohl visitó la tumba 2 veces. De repente sucede algo peculiar. Un guía de turismo judío quiere mostrarle el cementerio a su grupo, pero Abed no se lo quiere permitir. Comienza una acalorada discusión. Abed lo inculpa de no ser judío y el guía replica que por supuesto lo es y que puede hacer aquí lo que quiera. Abed le grita que no, que él manda y que si no desaparece de inmediato llamará a la policía y que lo derribará. Abed gana la contienda. Efectivamente, el grupo se retira. Pero, ¿por qué no les permitió el acceso? Según la religión judía, está prohibido que las mujeres visiten el cementerio cuando tienen su período menstrual. Por eso tuve que echarlos. El musulmán devoto, amigo fiel y defensor de los muertos judíos. Para él son sus amigos y le dan fuerza. La fuerza solo viene de los muertos. Ellos se ocupan de mí, no los vivos. A ellos les soy indiferente. Tengo dificultades con los vivos, pero no con los muertos. Ya se trate de judíos o musulmanes. Somos todos seres humanos y nacemos después de 9 meses. Todos deberían ocuparse de los muertos para que les sucedieran cosas buenas. Los judíos me siguen contando al día de hoy lo maravilloso que era mi padre, que también trabajaba aquí. Y yo les digo que quiero ser igual que mi padre, o lo intento. Una pareja de judíos ortodoxos intenta algo muy distinto. Hace 7 años, el matrimonio decidió mudarse en medio del cementerio a una casa que en el siglo XIX también compraron otros judíos. Como Hillel,
quieren reactivar la vida de la comunidad judía en el Monte de los Olivos. Zipora y su marido, Rehabia, viven con sus 7 hijos en un espacio muy reducido. No hay mucho lugar y así de caótico es el aspecto de la vivienda. Es necesario mucho talento para improvisar. Así es como hay que atender al pequeño Yehuda en el sofá. La familia tiene contacto con los vecinos árabes. Tenemos contacto periódicamente, cada vez que nos arrojan piedras. El cementerio es un entorno algo singular para criar a sus hijos. Las tumbas que rodean la casa apenas tienen 100 años, así que son bastante más nuevas que la casa. En ese sentido, son las tumbas las que están en el terreno de la casa y no la casa en el terreno del cementerio. Pero desde luego preferimos la vida a la muerte. Si no viviéramos aquí, no habría presencia judía. Sabemos cuál es el precio. No está bien vivir aquí. Zipora nos muestra por qué están aquí. Desde la ventana se aprecia una vista directa del monte del templo, donde se levantaban ambos templos judíos. Es una gran ventaja. Si alguna vez nos mudáramos de aquí, sería un retroceso absoluto. Allí está el monte del templo y delante está nuestra parte del monte de los olivos. Aquí participaremos de la resurrección de los muertos. Tenemos frente a nosotros toda la historia del pueblo judío. Es sorprendente cómo descansa en el monte de los olivos. ¿Te sientes segura aquí? Sí, me siento segura, aun cuando... Por lo general, me siento segura. Aun cuando no tuviéramos custodia, nos sentiríamos seguros porque vivimos justo enfrente del templo. Hace poco estábamos aquí parados mirando hacia aquella plaza, a todos esos árabes enmascarados. Y por supuesto que disparaban con fusiles especiales. Nos rompieron la ventana. Sí, es verdad. Le mostraremos la ventana. Me recuerda la ventana rota. Hace exactamente un año nos arrojaron piedras. Es decir, los judíos y los musulmanes también luchan en Tierra Santa en torno al Monte de los Olivos. Por supuesto, y el movimiento de asentamiento judío hace de todo para atraer cada vez más judíos. Zipora y sus amigos celebran hoy una fiesta especial. Una nueva Torá ingresa triunfal al nuevo asentamiento del Monte de los Olivos. Cada vez más familias judías se mudan aquí. Los palestinos que viven en este lugar contemplan esta actividad con escepticismo. Saben que los judíos devotos no los quieren tener aquí. Algunos de los colonos realizan las oraciones de la tarde en el cementerio. Desde allí pueden contemplar el monte del templo mientras rezan. Entonces su plegaria los hace sentirse más cerca de Dios. Como siempre, en el Oriente Próximo, la religión y la política se entremezclan. El Monte de los Olivos es un lugar sagrado, tanto para los judíos como para los cristianos. ¿Y para los musulmanes? La mezquita de Salmán el Persa es la más grande del Monte de los Olivos. En su interior se encuentra un espacio conmemorativo. Supuestamente, aquí descansan los restos mortales de Salmán el Persa. Fue uno de los compañeros más leales y antiguos de Mahoma. Que se encuentre enterrado justamente aquí es un indicio de que este monte es importante para los musulmanes. Sí, por supuesto. Hay historias al respecto. Las tumbas siempre se construyeron para ligar a los hombres a un lugar, después de que Saladino expulsara a los cruzados de Jerusalén.
Solo quedaron unos pocos musulmanes aquí. Entonces Aladino hizo construir numerosas tumbas y monumentos conmemorativos para que los musulmanes pudieran echar raíces en este lugar. En el Corán no existen menciones del Monte de los Olivos. Por eso, muchos musulmanes devotos no saben que juega un papel muy importante en la tradición oral del Islam. En algunas historias antiguas se representa el Monte de los Olivos como el camino correcto hacia el cielo. ¿Qué significa el camino correcto? Es un hadís, es decir, es una declaración de Mahoma. Este explica lo que quiere decir eso. Es un camino más delgado que un cabello y más filoso que una espada. Ese camino pasa por el Monte de los Olivos. Según la tradición, por allí deberán pasar todas las personas el día de su resurrección. Los malvados caerán en el infierno. Las historias sobre el Monte de los Olivos enseñan que el hombre ha de esforzarse por ser bueno y que el Espíritu de Dios permanece por encima del Monte de los Olivos para ver si los hombres se arrepienten de sus pecados, si hacen penitencia y si se orientan hacia el camino correcto. La vida cotidiana en el Monte de los Olivos se presenta apacible, pero por detrás de esa fachada hay algo que fermenta, puesto que el Monte de los Olivos se encuentra en Jerusalén Este y esta parte de la Ciudad Santa algún día ha de pertenecer a Palestina. Así lo quieren los palestinos. Sin embargo, los israelíes consideran que Jerusalén es la capital indivisible del pueblo judío desde los tiempos del rey David. El sangriento conflicto entre judíos y musulmanes no ha terminado aún, y solo se puede esperar que el monte cumpla con su misión y que la salvación surja de él sin pérdida de tiempo. Por ese motivo, muchos rabinos famosos están enterrados aquí. Pero no solo los judíos devotos quieren que esta sea su última morada. Aquí se encuentran el ex primer ministro de Israel, Menachem Begin, Eliezer Ben Yehuda, el propulsor del hebreo moderno, el premio Nobel de Literatura, Shmuel Yosef Agnon, y muchos otros. Juntos miran hacia el monte del templo y esperan el día de la redención. A pocos metros del cementerio judío se encuentra el convento de Nuestra Señora del Monte Calvario. Aquí se nos revela un mundo completamente distinto. En la abadía viven 11 monjas. Desde el punto de vista económico, son totalmente independientes. Viven de lo que producen, venden estatuas hechas a mano y alquilan habitaciones a los peregrinos. En el convento nos encontramos con la hermana Gabriele. Es de Stuttgart, y el camino a la vida monacal benedictina fue para ella algo predestinado. Aquí comencé mi estudio de teología. Y la pregunta siempre estuvo presente hasta que vine por primera vez al convento benedictino y experimenté la liturgia. En ese momento supe que este era mi lugar. Como dice San Benito, ora et labora, es decir, que el día está estructurado a partir de ambos elementos. A eso se le sumó el entusiasmo por este país o el amor por esta región. Entonces, conocí el ala este del convento en el Monte de los Olivos y me quedó claro, yo me quedaré aquí. Sí.
Las hermanas oran como mínimo 6 veces al día. Además de las laudes, la celebración de la Eucaristía, la oración del mediodía, las vísperas y las completas, la pequeña capilla rara vez está vacía. Dentro de 2 años, la hermana Gabriele hará su juramento de por vida y entonces verterá para siempre sus plegarias sobre la faz de Jerusalén. Algunas personas dicen que en Jerusalén no se puede respirar porque el aire está tan atiborrado de plegarias. Cuanto más tiempo uno vive aquí, o cuanto más tiempo yo paso aquí, más me doy cuenta de que esta es la ciudad sagrada, la tierra santa. Al principio no me gustaba mucho esa expresión, pero uno se da cuenta a pesar de la discordia que hay aquí y a pesar de todos los conflictos y tensiones que se sienten en la ciudad y en el país. Con la Madre Superiora en la terraza de la abadía. Desde aquí se puede apreciar la vista panorámica del monte del Templo y de Jerusalén. ¿Es esta ciudad de los cristianos, de los judíos? ¿Es de los musulmanes? Es una pregunta que uno preferiría no tener que responder porque ni bien uno intenta responderla de una manera no muy espiritual y dice, le pertenece a Dios. Eso es típico de este país, que uno aborda inmediatamente el terreno de lo político. Es decir, con cada pregunta, uno termina hablando de política. Prefiero no responder. Es interesante cuando hablamos de la muerte en relación con los cementerios. A menudo digo que frente a nosotras se encuentra el inmenso cementerio judío. Allí atrás está el gran cementerio musulmán. Hay lugar para todos. Creo que si reflexionáramos un poco, podríamos convivir sin problemas. La Madre Superiora dice que se podría convivir. Aquí, en el Monte de los Olivos, hay judíos ortodoxos y muchos religiosos cristianos. Sin embargo, la vida cotidiana en el Monte de los Olivos está caracterizada exclusivamente por el carácter árabe. Es decir, la vida se entiende como un río largo que fluye lentamente y al que nadie se opone, como en esta cafetería. ¿Por qué fumas, narguilé? Me divierte. Cuando uno la fuma, se alegra, se relaja. Uno viene a fumar narguile, bebe un café y regresa a casa. ¿Vienes todos los días? Sí. Fumo narguile desde hace 20 años. ¿Vienes siempre a esta cafetería? Sí. Vengo por la mañana y por la tarde. En casa también fumo narguile. ¿Cómo es la vida en el Monte de los Olivos? Gracias a Dios, buena, muy buena y relajada. ¿Hay algún tipo de problemas? No. ¿Hay problemas políticos? No. Yo tengo 74 años y no hago ningún tipo de problemas. No me refiero a ti. ¿La vida es buena? Sí, la vida es muy buena, gracias a Dios. Somos felices. La vida es un río manso. Uno aguarda el momento de la oración o simplemente va a la peluquería a cortarse el cabello o a afeitarse. Khalil Abu al-Hawa hace este trabajo desde hace décadas. Desempeñarse en esta ciudad es para él el trabajo ideal.
Mi mujer cursó sus estudios universitarios aquí. Yo ya había trabajado en el extranjero y pensamos que Jerusalén debía ser el punto culminante para un teólogo. Este es un lugar especial y muy importante. De ahí que sea un gran privilegio poder trabajar aquí. Aun cuando los cristianos conformen una pequeña minoría y las tensiones en Jerusalén se sientan a diario, vivir en el Monte de los Olivos es fantástico. Hoy, el pastor Mijael recibe un nuevo miembro en la comunidad de la Iglesia Protestante. Celebrará el bautismo de una niña eslovaca. Eva, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Heredera de la paz del Señor, que Dios te santifique plenamente y que todo tu ser, tu espíritu y tu alma y tu cuerpo se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que te llama y es Él quien lo hará. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Amén. El motivo principal de la Iglesia es la ascensión de Cristo, de ahí su nombre. Junto a Jesús están Moisés y el profeta Elías, un motivo de glorificación. La Iglesia no está orientada hacia el este. Mira hacia el sur, en dirección a la Capilla de la Ascensión, en el otro extremo del Monte de los Olivos. Ese es el lugar tradicional donde se conmemora la ascensión de Jesucristo. Por eso esta iglesia está orientada en ese sentido. Una vez al año, el día de la ascensión de Jesús, los cristianos celebran allí la misa. La capilla fue transformada en una mezquita por Saladino, pero en la conmemoración se transforma en una iglesia y durante la noche se celebra la misa. Junto a la mezquita se encuentra el lugar desde donde Jesús ascendió a los cielos. El terreno entero de la mezquita está en manos del Islam en calidad de Waqf. Una vez al año les ceden el lugar a los cristianos de todo el mundo, el día de la ascensión de Jesús. Todas las iglesias cristianas rezan frente a este octógono, que data de la época de las cruzadas y que señala el lugar preciso de la ascensión. Según Hechos de los Apóstoles, esto es lo que sucedió. Jesús dijo: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Como en todo, aquí también hay diferencias y jerarquías entre las iglesias. La Iglesia Católica tiene prioridad para ingresar al recinto. Recién después, le cede el lugar a las iglesias restantes. Ahora es el turno del patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, el sitio que conserva la última huella de Jesús. Un lugar de suma adoración. Aparentemente, habría otra roca con una segunda huella. Según la leyenda, esa roca se encontraría en la Abadía de Westminster de Londres, en el Vaticano o en la mezquita de Al-Aqsa, en el monte del Templo. Enfrente del lugar de la ascensión se encuentra un complejo edilicio con una enorme bandera israelí. Para la mayoría de los árabes, esos edificios son una molestia, puesto que aquí se han asentado familias judías que compraron esas casas hace algunos años.
En el tejado nos encontramos nuevamente con Hillel, mientras les muestra el Monte de los Olivos a un grupo de estudiantes israelíes. ¿Qué significa este edificio? Representa el regreso de los judíos al Monte de los Olivos. Aquí viven 7 familias. Yo viví aquí durante 4 años y mi primer hijo fue el primer niño judío que nació en el Monte de los Olivos. Para los judíos, el monte fue durante milenios el lugar donde estaba el cementerio, el lugar de la muerte. En cuanto a la seguridad, no siempre es del todo sencillo. Este entorno es un microcosmos de Jerusalén. Aquí están las familias judías. Allí a la derecha viven las monjas benedictinas de Nuestra Señora del Calvario. Y alrededor viven los árabes, y algunos de ellos generan tensiones. Una vez, durante el Shabbat, un grupo de jóvenes árabes nos arrojó piedras. Yo llevaba en brazos a mi hijo, que tenía 6 meses de edad, y me enfurecí. Pero los árabes mayores los reprendieron por eso. Aquí se ve con toda claridad lo estrecha que es la relación entre la política y la fe, entre el presente y el pasado en el Monte de los Olivos. A menos de 200 metros de la urbanización se encuentran unas de las tumbas más antiguas del cementerio judío. Ninguna tiene menos de 2000 años. Se dice que aquí están enterrados los profetas Ageo, Malaquías y Zacarías. Como Hillel les dijo a las jóvenes, se trata del regreso de los judíos al Monte de los Olivos. Y cuando Hillel y su banda ofrecen en este lugar un concierto con composiciones propias, ellas también están cargadas de temas religiosos e históricos, pues ya el rey David cantaba sus salmos en el Monte de los Olivos, al compás de la lira. Para nosotros, los judíos, este lugar tiene un significado simbólico. Jerónimo de Estridón, el padre de la Iglesia, describe cómo los judíos subían al Monte de los Olivos porque no tenían permitido entrar a Jerusalén. Por entonces, los cristianos los humillan con brutalidad. Vienen aquí en los días de duelo y lloran ante el templo destruido. Cuando el Islam se instala en Jerusalén, regresa la esperanza. A partir de ahora, los judíos pueden vivir nuevamente en Jerusalén, pero todavía hay algunos que perseveran aquí, pues aún no ha llegado la redención absoluta. Justo encima de las tumbas subterráneas, donde Hillel se encuentra en este momento, un grupo de turistas alemanes llega al mirador del Monte de los Olivos para disfrutar la vista panorámica de Jerusalén. La guía alemana recita su discurso por milésima vez. Llegaron a este lugar. El sacerdote llevaba consigo un chivo. Y el día de Yom Kippur es el día de la reconciliación entre Dios y los hombres. Al chivo se le impusieron las manos y los pecados del pueblo le fueron transferidos simbólicamente. De esta manera surge el chivo expiatorio. Como nadie quería que el chivo expiatorio regresara a la ciudad cargando todos los pecados, se continuó la procesión para alejarlo de ese lugar. La actual iglesia Dominus Flevit. Una vez que la procesión solemne llegaba con el chivo al otro extremo del Monte de los Olivos, lo liberaban en el desierto. Estas señoras no se interesan en absoluto por el Monte de los Olivos, sino por la fauna de la región.
Desde hace tiempo, los camellos son solo una atracción turística. Un árabe contemporáneo tiene un escarabajo. Todos en el Monte de los Olivos conocen este auto y a su conductor. Se trata de Abed Sayed, una leyenda. Rodar un documental sobre el Monte de los Olivos sin él sería impensable. Abed tiene 86 años de edad y todavía trabaja, todos los días. ¿Y de qué trabaja? Cuida una parte importante del cementerio judío. Sí, del judío, no del musulmán. Se ocupa de las tumbas, las mantiene en buen estado, conoce la historia de cada uno de los muertos, conoce a todos los familiares, encuentra cada una de las tumbas cuando alguien viene de visita por primera vez. Comencé a trabajar aquí a los 12 años de edad, es decir, desde 1939, 1940, hasta la guerra de 1948. Luego me marché a Amán y trabajé allí hasta la guerra de los 6 días, en 1967. Por entonces los judíos me ayudaron con la documentación para que pudiera regresar. Entonces les mostré cada una de las tumbas destruidas, porque los jordanos habían construido una carretera que pasaba por el cementerio y llegaba hasta Jericó. Entre las tumbas destrozadas se encontraba también la de la famosa escritora alemana Else Lasker-Schuler. Años después, el jefe de gobierno alemán Helmut Kohl visitó la tumba 2 veces. De repente sucede algo peculiar. Un guía de turismo judío quiere mostrarle el cementerio a su grupo, pero Abed no se lo quiere permitir. Comienza una acalorada discusión. Abed lo inculpa de no ser judío y el guía replica que por supuesto lo es y que puede hacer aquí lo que quiera. Abed le grita que no, que él manda y que si no desaparece de inmediato llamará a la policía y que lo derribará. Abed gana la contienda. Efectivamente, el grupo se retira. Pero, ¿por qué no les permitió el acceso? Según la religión judía, está prohibido que las mujeres visiten el cementerio cuando tienen su período menstrual. Por eso tuve que echarlos. El musulmán devoto, amigo fiel y defensor de los muertos judíos. Para él son sus amigos y le dan fuerza. La fuerza solo viene de los muertos. Ellos se ocupan de mí, no los vivos. A ellos les soy indiferente. Tengo dificultades con los vivos, pero no con los muertos. Ya se trate de judíos o musulmanes. Somos todos seres humanos y nacemos después de 9 meses. Todos deberían ocuparse de los muertos para que les sucedieran cosas buenas. Los judíos me siguen contando al día de hoy lo maravilloso que era mi padre, que también trabajaba aquí. Y yo les digo que quiero ser igual que mi padre, o lo intento. Una pareja de judíos ortodoxos intenta algo muy distinto. Hace 7 años, el matrimonio decidió mudarse en medio del cementerio a una casa que en el siglo XIX Hace 53 años que vives en el Monte de los Olivos. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Mejor que antes? La vida aquí es como siempre. Bueno, hoy es un poco mejor. Mucho mejor. ¿Qué quieres decir con eso? La vida es distinta. Ahora viven aquí demasiadas personas. Antes vivían menos de 3.000. Ahora hay más de 20.000, 30.000. Antes había solo 2 peluquerías, ahora hay 4 o 5. La ciudad crece y evoluciona. De pronto comenzó esta moda y los jóvenes comenzaron a copiar el estilo occidental. Pedían el estilo maxi, el estilo francés. Querían peinados hechos con secador, gel para el cabello y esas cosas. Antes se veían muchos hombres con bigote. Sí, como los sirios. Se retorcían y se aplastaban el bigote. Esa época ya pasó. Sí, los jóvenes de hoy no llevan bigote. Nada más algún que otro viejo, como nosotros. Ya nadie lleva bigote. ¿Y por qué cree usted que lo necesitan? Para subrayar su virilidad.
Sin bigote uno no se sentía como un verdadero hombre. Ahora se cortan el cabello, se afeitan por completo y todo les da igual. Mientras que en la ladera oeste se encuentran el cementerio judío y muchas iglesias, en la ladera este del Monte de los Olivos tiene lugar la vida árabe. Y en el medio está el albergue de Ibrahim. Este es Ibrahim. Tiene casi 70 años y su albergue para jóvenes del mundo entero es famoso. La comida y el alojamiento son prácticamente gratuitos. Ibrahim prepara un típico desayuno árabe. Además de japoneses y neozelandeses, también se hospeda una suiza. Para ella, Jerusalén es una verdadera aventura. Es muy interesante de cualquier manera. Uno se cruza con muchísima gente que tiene un concepto totalmente distinto de la vida, de la gente o de Dios, sobre todo aquí. Es muy interesante. Si uno es un poco abierto, este es el lugar indicado para conocer. Ibrahim considera que su pensión es la continuación de una tradición ancestral. De acuerdo a la ley de los beduinos, durante los primeros 3 días no le preguntas a tu huésped cómo se llama ni quién es. Recién después puedes preguntarle qué quiere y en qué puedes ayudarlo. Durante los primeros 3 días no dejo siquiera que los huéspedes laven los platos. Después sí, esta hospitalidad está muy arraigada en mí. Después del desayuno, los viajeros se sientan gustosos en el tejado. La vista del Monte de los Olivos al otro lado del desierto es maravillosa. El paisaje bíblico invita a reflexionar acerca de lo que cada uno busca en la vida. Tal vez la sensación de satisfacción. La sensación de que la vida tiene un sentido. La idea de un objetivo conceptual que nos dé la sensación de que no estamos aquí en vano. O tal vez la idea de que uno está aquí. Entonces la pregunta sería, ¿qué hay aquí? Uno se interna en algo muy profundo, muy filosófico. Alguien que encontró la satisfacción es Jesús. Sí, este hombre se cree Jesús. Dice que es un descendiente de la casa de David. En los círculos médicos, este tipo de ilusiones son conocidas bajo el nombre del síndrome de Jerusalén. Afecta a devotos de todas las religiones que vienen a Jerusalén y de repente creen estar invadidos por el Espíritu Divino. Se identifican con Jesús, el Mesías, con el rey David, con Moisés. Se pasean por la ciudad disfrazados o se alojan en una clínica habilitada para estos casos específicos. ¿El burro también será un descendiente directo del que cargó a Jesús en su entrada a Jerusalén? Sea como sea, Ibrahim y sus jóvenes huéspedes se divierten. No es fácil llevar una vida totalmente normal en una montaña que es sagrada para la gente del mundo entero. En el siglo XIX, el cristianismo redescubrió el Monte de los Olivos. Se refaccionaron iglesias y se construyeron nuevas, como la iglesia ortodoxa rusa de María Magdalena, con las típicas cúpulas bulbosas doradas, o la iglesia del Dominus Flevit, concebida con forma de lágrima y construida en el supuesto lugar donde Jesús lloró. La iglesia mira al oeste en dirección al Santo Sepulcro, que se encuentra al otro lado del monte del templo. También está la Basílica de Getsemaní. Se encuentra en un lugar muy especial, al lado del Huerto de los Olivos. Los olivos que crecen en el jardín de Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos, tienen más de 2000 años. Son mudos testigos de la última noche de Jesús antes de su crucifixión. Estos árboles recuerdan de dónde proviene el nombre de este jardín, Getsemaní. Gat Shemanim, en hebreo, significa prensa de aceite.
Antiguamente, el monte entero estaba cubierto de olivos. Antiguamente, en los tiempos bíblicos. En la cima del monte de los olivos, y bien a la vista de todos, sobresale la iglesia de la Ascensión, obra de la Fundación Augusta Victoria. En 1898, el emperador alemán Guillermo II dio la orden de edificar aquí un centro para los peregrinos alemanes. El complejo alberga también un hospital para refugiados palestinos y lleva el nombre Augusta Victoria, en honor a la emperatriz. Aquí nos encontramos con el pastor Michael Wohlrab. Es de Bielefeld y vive en Jerusalén desde hace muchos años. El Monte de los Olivos, la línea que separa el desierto de la ciudad, la vida de la muerte. Según las Escrituras, la salvación surgirá de aquí. Para llegar a Jerusalén, el rey David y Jesús atravesaron el desierto y subieron al Monte de los Olivos. Desde aquí, el Mesías llegará a los hombres. Este es el lugar donde se iniciará el fin de los tiempos. El cielo y la tierra se encuentran aquí, la Jerusalén celestial y la terrenal. Aquí a 826 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí vemos el desierto y también Jerusalén. Aquí vino el profeta Ezequiel y anunció: el Espíritu de Dios se levantará aquí para ver si el pueblo peca. Si así es, el Espíritu de Dios regresará a la ciudad. Si no, irá al desierto. Este es el sitio de la incertidumbre y el contacto. El Cerro del Mesías. Los judíos están todavía a la espera del Redentor y saben que vendrá de aquí. Para los cristianos, el Mesías ya ha llegado. Entró en Jerusalén tras descender del Monte de los Olivos. Aquí, en Betfagé, comenzó el trayecto de Jesús hacia la ciudad. En este lugar se encuentra hoy una pequeña comunidad católica que celebra el Domingo de Ramos. Giovanni Anbar también vive aquí con su familia. El centro de la comunidad es la pequeña iglesia franciscana que se levanta en este lugar especial. Este es el lugar del que Jesús partió a lomo de burro y aquí comienza la procesión del Domingo de Ramos. No solo esta comunidad lo cree así, sino todos los cristianos. Para todos los cristianos, este es el lugar desde el cual Jesús comenzó su camino a Jerusalén. El ábside también formaba parte de una iglesia levantada por los cruzados en 1170. Lo especial de la iglesia franciscana es que aquí se encuentra la roca desde la cual Jesús montó el burro con el que entró a Jerusalén. Por la tarde, se reúnen frente a la iglesia decenas de miles de devotos de todas las confesiones para participar en la tradicional procesión de Domingo de Ramos, desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad vieja de Jerusalén. Es un espectáculo bullicioso y alegre. Los cristianos de todo el mundo traen sus canciones y sus plegarias.
Y los niños musulmanes que viven en el Monte de los Olivos miran expectantes. Giovanni participa todos los años. Cuando éramos niños, también era muy importante para nosotros porque siempre participábamos de la procesión. Ahora hago lo mismo con mis hijos. No es solo una cuestión de fe, sino que también es una cuestión de tradición. Esta procesión, que revive un pasaje de las Escrituras, es una gran fiesta. En el Evangelio de Mateo se dice: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Y así continúa, pasando por el cementerio judío y bajando hacia la ciudad vieja. El cementerio judío y sus 150.000 sepulturas caracterizan la imagen imponente del Monte de los Olivos. Los judíos entierran a sus muertos aquí desde la época del rey David hasta la actualidad, ya que aquí los muertos yacen justo enfrente del monte del templo, el centro de su fe, y aquí esperan la llegada del Mesías, puesto que estos muertos serán los primeros en resucitar. Hay una vieja leyenda que dice: cuando llegue el Mesías, todos los judíos, los de Auschwitz y Treblinka, los del gran cementerio de Praga, los judíos de Persia y los demás se levantarán de sus tumbas y llegarán a Jerusalén rodando por túneles subterráneos. Pero si yacemos en este cementerio, tendremos un camino corto, y el Gilgul, este rodar de las almas, no será tan fatigoso. Detrás de esta creencia popular hay un motivo espiritual. Vendrá el día en que la muerte desaparecerá para siempre, y los del monte del templo estaremos más cerca. Hoy una pequeña comunidad católica que celebra el Domingo de Ramos. Giovanni Anbar también vive aquí con su familia. El centro de la comunidad es la pequeña iglesia franciscana que se levanta en este lugar especial. Este es el lugar del que Jesús partió a lomo de burro y aquí comienza la procesión del Domingo de Ramos. No solo esta comunidad lo cree así, sino todos los cristianos. Para todos los cristianos, este es el lugar desde el cual Jesús comenzó su camino a Jerusalén. El ábside también formaba parte de una iglesia levantada por los cruzados en 1170. Lo especial de la iglesia franciscana es que aquí se encuentra la roca desde la cual Jesús montó el burro con el que entró a Jerusalén. Por la tarde, se reúnen frente a la iglesia decenas de miles de devotos de todas las confesiones para participar en la tradicional procesión de Domingo de Ramos, desde el Monte de los Olivos hacia la ciudad vieja de Jerusalén. Es un espectáculo bullicioso y alegre. Los cristianos de todo el mundo traen sus canciones y sus plegarias. Y los niños musulmanes que viven en el Monte de los Olivos miran expectantes. Giovanni participa todos los años. Cuando éramos niños, también era muy importante para nosotros porque siempre participábamos de la procesión.
Ahora hago lo mismo con mis hijos. No es El Monte de los Olivos, la línea que separa el desierto de la ciudad, la vida de la muerte. Según las Escrituras, la salvación surgirá de aquí. Para llegar a Jerusalén, el rey David y Jesús atravesaron el desierto y subieron al Monte de los Olivos. Desde aquí, el Mesías llegará a los hombres. Este es el lugar donde se iniciará el fin de los tiempos. El cielo y la tierra se encuentran aquí, la Jerusalén celestial y la terrenal. Aquí a 826 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí vemos el desierto y también Jerusalén. Aquí vino el profeta Ezequiel y anunció, el Espíritu de Dios se levantará aquí para ver si el pueblo peca. Si así es, el Espíritu de Dios regresará a la ciudad. Si no, irá al desierto. Este es el sitio de la incertidumbre y el contacto. El Cerro del Mesías. Los judíos están todavía a la espera del Redentor y saben que vendrá de aquí. Para los cristianos, el Mesías ya ha llegado. Entró en Jerusalén tras descender del Monte de los Olivos. Aquí, en Betfagé, comenzó el trayecto de Jesús hacia la ciudad. En este lugar se encuentra mínimo 6 veces al día. Además de las laudes, la celebración de la Eucaristía, la oración del mediodía, las vísperas y las completas, la pequeña capilla rara vez está vacía. Dentro de 2 años, la hermana Gabriele hará su juramento de por vida y entonces verterá para siempre sus plegarias sobre la faz de Jerusalén. Algunas personas dicen que en Jerusalén no se puede respirar porque el aire está tan atiborrado de plegarias. Cuanto más tiempo uno vive aquí, o cuanto más tiempo yo paso aquí, más me doy cuenta de que esta es la ciudad sagrada, la Tierra Santa. Al principio no me gustaba mucho esa expresión, pero uno se da cuenta a pesar de la discordia que hay aquí y a pesar de todos los conflictos y tensiones que se sienten en la ciudad y en el país. Con la Madre Superiora en la terraza de la abadía. Desde aquí se puede apreciar la vista panorámica del monte del Templo y de Jerusalén. ¿Es esta ciudad de los cristianos, de los judíos? ¿Es de los musulmanes? Es una pregunta que uno preferiría no tener que responder porque ni bien uno intenta responderla de una manera no muy espiritual y dice, le pertenece a Dios. Eso es típico de este país, que uno aborda inmediatamente el terreno de lo político. Es decir, con cada pregunta, uno termina hablando de política. Prefiero no responder. Es interesante cuando hablamos de la muerte en relación con los cementerios. Por ese motivo, muchos rabinos famosos están enterrados aquí. Pero no solo los judíos devotos quieren que esta sea su última morada. Aquí se encuentran el ex primer ministro de Israel, Menachem Begin, Eliezer ben Yehuda,
el propulsor del hebreo moderno, el Premio Nobel de Literatura Shmuel Yosef Agnon y muchos otros. Juntos miran hacia el monte del templo y esperan el día de la redención. A pocos metros del cementerio judío se encuentra el convento de Nuestra Señora del Monte Calvario. Aquí se nos revela un mundo completamente distinto. En la abadía viven 11 monjas. Desde el punto de vista económico, son totalmente independientes. Viven de lo que producen, venden estatuas hechas a mano y alquilan habitaciones a los peregrinos. En el convento nos encontramos con la hermana Gabriele. Es de Stuttgart y el camino a la vida monacal benedictina fue para ella algo predestinado. Aquí comencé mi estudio de teología y la pregunta siempre estuvo presente hasta que vine por primera vez al convento benedictino y experimenté la liturgia. En ese momento supe que este era mi lugar. Como dice San Benito, ora et labora, es decir, que el día está estructurado a partir de ambos elementos. A eso se le sumó el entusiasmo por este país o el amor por esta región. Entonces, conocí el ala este del convento en el Monte de los Olivos y me quedó claro. Yo me quedaré aquí. Sí. Las hermanas oran como Solo una cuestión de fe, sino que también es una cuestión de tradición. Esta procesión, que revive un pasaje de las Escrituras, es una gran fiesta. En el Evangelio de Mateo se dice: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti. Y el gentío que iba delante de Jesús, así como los que le seguían, empezaron a gritar: Hosana al Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, Hosana en lo más alto de los cielos. Y así continúa, pasando por el cementerio judío y bajando hacia la ciudad vieja. El cementerio judío y sus 150.000 sepulturas caracterizan la imagen imponente del Monte de los Olivos. Los judíos entierran a sus muertos aquí desde la época del rey David hasta la actualidad, ya que aquí los muertos yacen justo enfrente del monte del templo, el centro de su fe, y aquí esperan la llegada del Mesías, puesto que estos muertos serán los primeros en resucitar. Hay una vieja leyenda que dice: cuando llegue el Mesías, todos los judíos, los de Auschwitz y Treblinka, los del gran cementerio de Praga, los judíos de Persia y los demás se levantarán de sus tumbas y llegarán a Jerusalén rodando por túneles subterráneos. Pero si yacemos en este cementerio, tendremos un camino corto, y el Gilgul, este rodar de las almas, no será tan fatigoso. Detrás de esta creencia popular hay un motivo espiritual. Vendrá el día en que la muerte desaparecerá para siempre, y los del monte del templo estaremos más cerca.